Estamos en Conexión de Análisis Entrevista. Vamos a platicar sobre las perspectivas económicas para este 2023. Tenemos en este momento, como ya lo analizamos, esta cumbre de los países de América del Norte, reunidos el presidente de Estados Unidos, el presidente de México, el primer ministro de Canadá. Acabamos también de hacer el análisis sobre lo que es el nearshoring. ¿Qué nos depara a los mexicanos para este 2023? Vamos a hacer un análisis desde la perspectiva directamente de un empresario, un grupo empresarial prominente en el país, en el estado de Veracruz, por supuesto, y nos da muchísimo gusto tener en la línea a Antonio Chedraui Volado, empresario veracruzano, para que nos comente al respecto. Mi querido Tony, muy buenas tardes, adelante. Hola Jorge, buenas tardes a ti, al auditorio. ¿Qué tal? Pues, ¿cómo ves, Tony? Tony, con este año, pues estamos comenzándolo y bueno, está esta reunión trilateral. Aparentemente hay buenos visos, sobre todo con estas inversiones que se podrían dar en este sentido, con el nearshoring, para poder quitar a China o hacer lado a China y que existe una mayor productividad y competitividad en todo lo que se produce entre los tres países, Tony. ¿Cómo ves tú, tomando como base pues en este momento esto, ¿no? Pero bueno, hay muchos otros aspectos y factores más. Sí, bueno, en general yo creo que, bueno, siempre a principios de año todos estamos muy optimistas, ¿no? Ya después en el transcurso van cambiando las circunstancias y el estado de ánimo va cambiando. Mira, yo creo que en el caso de lo que platicas del nearshoring, es un tema que desde que estaba Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos se abrieron oportunidades para México. Desgraciadamente no las supimos capitalizar por parte del gobierno desde el punto de vista de que al no dar garantías a la inversión, pues se ahuyenta mucha inversión. Eso no ha impedido de todas formas que llegue a algunas inversiones importantes y algunas compañías que ya están en México amplíen sus instalaciones y algunas otras que están moviendo plantas del Medio Oriente se asienten en nuestro país, ¿no? Es una pena porque yo creo que si les hubiéramos dado las garantías y la confianza, que eso es lo que se basa, todos los negocios siempre se basan en la confianza, a lo mejor la explosión que hubiera habido de inversión de capitales hubiera sido enorme, ¿no? Con un gran beneficio, sin duda para la clase trabajadora, que al final de cuentas son los más beneficiados cuando una planta atravesarse a nuestro país, ¿no? Desgraciadamente a veces el gobierno tiene miopía y más cuando están polarizados por temas ideológicos, no ven esas oportunidades, ¿no? Se vuelven enemigos de los empresarios, empiezan a atacarlos y dicen que quieren ayudar al trabajador y a la clase obrera y lo único que hacen es perjudicarla. Y eso creo que es lo que ha pasado. Pero de todas formas, creo que las noticias de empresas que siguen estableciendo en nuestro país son buenas, pero insisto, si viéramos esto desde el punto de vista del gobierno con una objetividad de lo que le conviene al país, no con temas de izquierdas o de derechas, sino de lo que beneficia, lo que es sentido común y lo que beneficia al país basados en el bien común, yo creo que cambiarían las cosas radicalmente todavía para atraer más empresas. ¿Por qué? Porque hay unos temas en China que tienen que ver con la seguridad de los Estados Unidos, en el tema de los chips y de algunos productos de cómputo, que tienen miedo los americanos al tema del espionaje, y eso favorece a que las plantas se instalen en Europa o se instalen en América del Norte, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, la cercanía con Estados Unidos es algo que nadie nos va a quitar nunca. Y si Estados Unidos sigue siendo una potencia económica como lo es, pues va a necesitar tener las cosas cerca. Ya nos dimos cuenta en la pandemia lo importante que son el just in time, y vimos cómo las cadenas, las famosas cadenas que teníamos de suministro, de repente en cuestión de semanas se desbaratan, se hacen polvo, y lo importante que es tener el abasto de productos y de materias primas y de productos terminados y de productos de ensamblar cerca. Entonces México sigue siendo una ventaja en esa parte. Nuestro clima también nos ayuda, porque a lo mejor Canadá también es un buen vecino de los Estados Unidos, con una mejor perspectiva de seguridad para los negocios, pero también el clima es cruel, y mucha gente y muchas empresas pues no prefieren venirse a México, a la frontera o a la zona de Querétaro, de Bajío o Nuevo León, que dice establecer a zonas frías, ¿no? de Canadá, pero
Tony, preguntarte sobre esto que estás comentando. Haces el énfasis en la parte de de la polarización, de lo politizado que está el país. En torno a esto, hacerte la pregunta, como empresario, ¿qué debemos de hacer para tratar de disminuir esta polarización? Ya sabemos que el gobierno lleva 4 años enfrentando a lo que no le parece y a lo que tiene en contra. Pero nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer? Y ustedes como empresarios, ¿qué visión tienen al respecto? Pues mira, yo creo que lo importante como mexicanos es que no caigamos ya en el juego de la gente. Estamos entendiendo, o hemos entendido, o algunos ya lo habíamos entendido antes de que este gobierno entrara. Aquí no se trata de un tema de derechas, ni de izquierdas, ni de caer en el juego de gente que lo único que está buscando es el beneficio personal. Aquí es qué le conviene a nuestro país. Y en función de eso, todos los partidos políticos tienen que operar en ese sentido. Y las cámaras, y muchos diputados que nada más son títeres, también deberían de pensar en eso. ¿Qué le conviene a mi ciudad? ¿Qué le conviene a mi estado? ¿Qué le conviene a mi país? Y en esa parte hay que trabajar, entendiendo que no se le puede dar gusto a todos, pero tenemos que buscar siempre el beneficio de la mayoría, ¿sí? Y cómo atraemos inversiones y cómo generamos empleos, porque la generación de empleos elimina la pobreza. ¿Cómo damos seguridad? Que ese es otro de los temas. Es una cantidad enorme que se pierde en el país por temas de inseguridad. A veces creo que ni siquiera la tenemos bien valuada, pero es una cantidad enorme del PIB que se pierde por el tema de inseguridad en todos los aspectos, no nada más las grandes empresas, el pequeño productor, los campesinos, las empresas pequeñas pierden mucho dinero en robo de mercancías, en no poder ir a trabajar a sus tierras. Entonces yo creo que tenemos que pensar siempre en el bien común y cómo beneficiamos a nuestro país. No cómo se beneficia un grupito de empresarios, no cómo se beneficia un grupito de políticos, que tradicionalmente además acaban siendo casi siempre los mismos. Y la verdad es que a estas alturas, después de haber padecido una revolución hace más de 100 años, que se costó tantas vidas al país y tanto esfuerzo por llegar a una medio democracia que traíamos, es increíble que todavía al día de hoy nos estemos cuestionando qué le conviene a nuestro país. Y creo que en esa parte ya tenemos que pues ya ser muy exigentes con que los gobiernos den resultados, sean municipales, estatales o federales. A veces creo que seguimos siendo un pueblo muy tibio en exigir resultados y al final de cuentas tenemos que entender que los gobernantes de cualquier nivel de gobierno, empezando por nuestros representantes, son empleados del pueblo, el pueblo los pone, el pueblo les paga y son para tener resultados, no para que hagan negocios, no para que vendan su voto a cambio de beneficios, etcétera, ¿no? Y creo que en esa parte seguimos siendo un pueblo muy tibio. Pues importante escuchar la voz de ustedes, los empresarios, ustedes que comandan un grupo empresarial pues muy destacado en el estado de Veracruz a nivel nacional. Tony, pues muchísimas gracias por estos puntos que nos das y sobre todo pues que nos permita sobre todo seguir al tanto con ustedes para que nos sigan precisamente dando estas manifestaciones pues ya directamente de responsabilidad social que tanto requerimos los mexicanos. Tony, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación. Gracias, fíjate que yo estoy muy optimista en este año y creo que hay muchas oportunidades. Después de 2 años, casi 3 años de pandemia, en la parte económica yo creo que va a ser un año que va a beneficiar mucho al consumidor, porque ya hay suficiente abasto de casi todos los insumos, los fletes de China y de otros países han bajado. Es posible que en el transcurso del año incluso veamos disminuciones de precios de muchos productos por cuestiones de competencia y de excedentes de producción. Entonces yo creo que va a ser un buen año, pero bueno, va a ser un buen año basándonos en que hay que esforzarse, hay que trabajar. El consumidor tiene que ser muy selectivo en sus compras, para obtener realmente ahorros, pero yo creo que va a ser un buen año para el consumidor mexicano. Hay muchas oportunidades este año que no tuvimos en los 2 o 3 años anteriores por falta de algunos productos. Yo creo que la inflación a lo mejor al final del año estará rondando en el 4 o 5%, y yo creo que hay muchas oportunidades para las empresas mexicanas también. Claro que sí, Tony, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación. Vamos a estar al tanto contigo, con todos ustedes los empresarios, para precisamente que nos vayan dando estos datos y sobre todo que nos vayan orientando para que veamos
si vienen bien o se están torciendo las cosas. Pero bueno, eso vamos a esperar poco a poco. Muchas en gracias. Este año. A ti y a tu auditorio. Hasta luego. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias al empresario Antonio Chedraui Volado, que nos estuvo dando estas perspectivas económicas para este 2023.